Hola, hola a todos. Aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videito más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se les desea siempre, y bueno, espero estén teniendo un grandioso día. Y miren, el día de hoy, ¿qué les trae Manuel Ewe? Bueno, hoy retomaremos, chicos, la serie de recomendación de orbes, chicos. Ya este es la parte o capítulo número 26. Y bueno, chicos, principalmente me tengo que disculpar porque yo les dije, y bueno, llevaba subiendo semanalmente esta serie. Pero la semana pasada no pude concretar un video para esto, así que en realidad me disculpo y aquí retomamos con la serie y pronto le daremos a otro videazo. Les recuerdo que en este tipo de videos, en los 3 mutantes más mencionados en los comentarios de su parte, por ustedes, la audiencia, mis seguidores, son los mutantes seleccionados para estos videos, chicos. Los 3 mutantes más mencionados en esta ocasión fueron lo que es el Sanic, el mutante heroico Viper y el mutante también legendario Guardia Menki, chicos. Estos 3 fueron los más mencionados de su parte y obviamente hablaremos de sus estadísticas, los analizaremos y daremos su recomendación de orbes, que es la idea principal del video. Así que de resto, con el video de recomendación de orbes, comencemos. Y damos inicio con este mutante legendario, chicos, llamado Sanic. Mutantito zoomorfo con sable que tiene la habilidad de herida. Veamos sus estadísticas. El mutante cuenta con una velocidad de 5.88 puntos, con un orbe de velocidad level 4. Si se preguntan, el mutante llega a 6.94. Cuenta con una grandiosa vida total de 4.738 puntos. El daño de sus ataques es de apenas 734. Cuenta con una herida de 293 puntos, lo cual representa un 40%. Y bueno, ¿les parecerá alto? Pues aún falta, porque el mutante al alcanzar el level 25, su habilidad se convierte en un 60%, chicos. Ya pasaría de un 40 a un 60% esa herida. Entonces, chicos, un mutante que tiene una herida mamadísima, una herida poderosa, perdón, chicos, una vida poderosa. Un mutante que fue rebalanceado ya hace 2 años y le colocaron esa grandiosa vida, pero es un mutante que casi no se ve, más que todo porque tiene un daño muy patético, chicos. Ese daño es muy debilucho. Aún así les recomendaría usar lo que es el Krampus. Pero bueno, vayamos a su recomendación de orbes, chicos, porque tiene 2, principalmente para potenciar ese daño. La primera es un derivado con el fortalecimiento, chicos. Le colocarán un especial de fortalecimiento, un orbe de fortalecimiento básico y un orbe de daño. ¿Por qué la combinación? Porque obviamente hay que potenciar su daño. Él tiene la vida suficiente para aguantar por lo menos de 2 a 3 turnos. Y ese orbe de ataque, se preguntarán, principalmente porque él tiene una muy buena velocidad. Y les recomendaría un orbe de ataque para que el primer ataque realmente sea aceptable y proporcione más heridas, chicos. Por eso es esta combinación. La segunda combinación ya sería con velocidad, chicos. Mi recomendación es que le coloquen velocidad, ataque y herida, chicos. Sí, potenciar el daño, porque eso va a la par de aumentar la velocidad, y la herida para que obviamente sea lo máximo daño posible respectivamente a porcentaje. Ojo, que ese de herida puede ser suplantado por uno de ataque y ser el mutante velocidad full ataque. Pero, o sea, están a la par esas 2 combinaciones. Pero yo principalmente les recomiendo ataque herida, más a cuestión de lo de los turnos y ya con otros mutantes que tú acompañes y sean tanques. Pero de resto es todo lo que les puedo decir sobre este mutante, el Sanic. Segundo mutante de la lista, cracks, y aquí tenemos a un grandioso mutante heroico llamado Viper, mutantito cyber con sable que posee la habilidad de escudo. Veamos sus stats. Ya saben que cuenta con una velocidad de 5.26, con un orbe de velocidad level 4, el mutante llega a 6.21. Cuenta con una vida total de 3246, el daño de sus ataques es de 1262, el escudo es de 200
52 puntitos, lo cual representa un 20%. Pero aquí les va una estadística poderosa del mutante, y es que él, al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad pasa a ser un 50%, o sea, pasa a tener un 50% de escudazo, lo cual es totalmente OP y poderoso. Entonces, chicos, un mutante que estadísticamente es súper estándar, es de lo más regular que pueden ver. De hecho, no es malo estadísticamente, pero actualmente puede ser reemplazado por cualquier tipo de cyber. Principalmente para su velocidad lo equipararía que es mejor usar en Centinela y Tecnoforce, chicos, para que tengan ese ejemplo. Un mutante que obviamente necesita un bufeo para que se vea mucho más, pero de resto no es tan mal mutante. Así que vayamos directamente a su recomendación de orbe, chicos, porque les tengo dos. Principalmente les voy a decir que la mejor opción a orbe especial para este mutante es el fortalecimiento. Mejor combinación no hay, chicos. Así que vayamos con la primera, ya que se basa en forta, escudo, ataque y vida, chicos. Les explicaré por qué la combinación. Obviamente el forta para potenciar su daño y aprovechar al máximo su velocidad al segundo turno. Escudo porque principalmente a falta de esa vida necesitará un escudo inicial. Y en serio, escudo ponerle a este mutante es lo más OP que pueden hacer. El orbe de ataque para que su primer ataque sea poderoso, también potencia básicamente su vida. Y el orbe de vida, como les digo, al final es mejor porque digamos que es para que aguante ese turno, para que el segundo en verdad sea lo más eficiente posible y lo aprovechen al máximo. La segunda combinación, chicos, ya es ir un poco más a lo arriesgado, pero si funciona, amigos, lo aprovecharán muchísimo. Y estamos hablando de un orbe de especial de fortalecimiento, un orbe básico de fortalecimiento, y sus otros dos orbes básicos se irán a escudo, chicos, sí, para que tenga un escudo mamadísimo. Y tengan en mente, chicos, para cuando el mutante ataque una segunda vez ya fortalecido, el escudazo que se va a echar, va a estar potente, chicos. Ya deben de conocer, haría una función similar al Tecnoforce, pero como les dije, Tecnoforce y Centinela en ese rol de velocidad harían un mejor trabajo que el Viper. Último mutante del video, cracks, y aquí tenemos a un mutante legendario que de hecho fue el más solicitado, y estamos hablando del Guardia Menki, mutantito sable consomorfo que tiene la habilidad de herida. Ya saben que él cuenta con una velocidad de 9.09, con un orbe de velocidad level 4, el mutante llega a 10.75. Cuenta con una vida total de 2700 puntos, el daño de sus ataques es de 810, su herida es de 202 puntitos, lo cual representa un 25%, pero aquí les va un datazo. El mutante, al alcanzar el level 25, su herida se convierte en un 60% de su ataque, chicos. Lo cual, ya saben, así como se ha escuchado, el mutante pasaría a tener un 60% de herida, lo cual estaría súper fuerte. Un mutante que ya les he hablado antes, de hecho, en mi top 6 de los mejores mutantes sables del juego, él es el número 6. ¿Por qué? Porque para su velocidad tiene una vida increíble, un daño más que aceptable, una herida súper fuerte y bueno, estadísticas que son totalmente buenas para un mutante de su velocidad, chicos. Entonces, vayamos directamente con su recomendación de orbes porque tiene 3, alterna mucho, pero todas son poderosas. La primera y la más recomendable, chicos, es la de velocidad full ataque. Sí, chicos, ya saben, potenciar la velocidad para doblegar turnos desde un principio a los mutantes intermediarios y lentos del juego. Obviamente potenciar el daño, chicos, va a ser increíble. Va a tener un daño al final muy poderoso y eso combinado con su herida va a ser algo que molestará a ese mutante por el resto de la partida. Y tiene la vida suficiente para aguantar 2 turnos por lo menos de mutantes intermediarios o inclusive rápidos de buen daño. La segunda combinación, chicos, es muy similar a la primera, simplemente que aquí alternarán un orbe de ataque por uno de herida, velocidad, ataque, herida. ¿Por qué? Simplemente para molestar más al mutante al que le hayas atacado al final. Ya saben, prolongar la batalla y que la herida moleste más de lo debido. Aunque es preferible la primera, pero la segunda también molesta. Ya depende de los gustos o comodidad de la persona. Y la tercera combinación, chicos, que no es la mejor de todas, pero aún así le va muy bien al mutante, chicos. Y estamos hablando de la Fortitanque. Un orbe de fortalecimiento especial, un orbe de fortalecimiento básico y un orbe de vida.
No es tan sugerible, pero les digo, es igual de fuerte. Ya aquí se tienen que arriesgar, pero ya en verdad si se quieren arriesgar, como les acabo de decir, chicos, ya saben, potenciarían el daño mucho más a ese segundo turnazo y la herida a la vez se potenciaría, lo cual un segundo turno en este mutante, aparte de ser un golpe grandísimo, será una herida mamadísima. Y la vida, como les digo, esa vida obligatoriamente le hará soportar 2 turnos al mutante, lo cual le beneficiaría mucho al fortalecimiento. Así que esto es todo lo que les puedo decir del Guardiamenki. Al final un buen mutante y bueno, aquí lo tienen. Y bueno chicos, en verdad espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Recuerden y no olviden de comentar qué otros mutantes quisieran ver su recomendación de orbes, para que el próximo video obviamente los más mencionados sean los seleccionados para ese super videazo. Así que sin más nada que decir chicos, aparte de que los invito a suscribirse, ya que somos más de 14.000 suscriptores y eso me ha alegrado un montón. Y bueno, esperemos llegar a esos 15k ya para inicios del próximo año. Y ahora sí, sin más nada que decir, vayamos rapidito a esos saludos. Y le enviamos un poderoso saludo al primero de los comentarios y es para el crack de Esteban Rivera. Super saludo que se lleva David XD, saludazo para el grande de Jefferson Quijandría, saludo para el gato que brinda, por supuesto, saludito para Steven Pinto, saludazo para Mikey Terry, uno por supuesto, mega saludo para Nicolás Garín y por último, pero no menos importante, mega super saludo para Predador FF. Así que ya saben chicos, que les haya entretenido y que les sirva. Y nos vemos en un próximo video de MGG. Adiós.